Pablo Iriart, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Don Enrique Quintana, ¿Qué buenas tal, Leo? noches. Buenas noches. Este debate sobre el dinero de los partidos y sobre el financiamiento a los partidos o los dineros públicos en manos de los partidos políticos, bueno, pues hoy tuvo un punto importante porque el PRI anunció esta mañana que estructuran una propuesta para, escuche usted, eliminar el 100% del financiamiento público a los partidos. No solamente lo que queda de sus prerrogativas de este año, del 2017, sino el 100% del presupuesto para el 2018 y de ahí en adelante. Y proponen además eliminar a los plurinominales en la Cámara de Diputados. Ahí dice reducir, pero no, es eliminar a los plurinominales, que son pues 200 diputados federales y 64 senadores. El señor Ochoa, que es el líder nacional del PRI, acudió al INE y presentó un oficio formalmente para solicitar que el presupuesto de este año, las prerrogativas de este año, pues ya no las reciban, sino que se las conserve el INE y por ende pues regresen a la tesorería. Este tema que hemos visto a lo largo de toda la semana, Pablo, que provocó una movilización en redes, un hashtag, organizaciones civiles, bueno, pues un partido lo toma ya como una bandera y hay un debate ahí porque ya habíamos visto a otras agrupaciones. Morena había ofrecido el 50%, el PAN había dicho que el 20%, en fin, había posturas distintas. Hoy el PRI dice todo. Sí, exactamente como lo señalas, tiene muchas aristas. Partiría por lo primero, diríamos en Campeche. La renuncia que hace Morena, bueno, que va a donar el 50% de sus gastos de campaña, que fueron los primeros. Eso es una propuesta envenenada, tramposa, como casi todas las de los partidos, pero están proponiendo de gastos de campaña, es decir, de lo que les van a entregar a finales de marzo del próximo año para ejercerse en abril. Ahora que se necesita el dinero, no va a estar. Y luego, ¿quiénes lo van a repartir? No lo va a entregar a las autoridades encargadas de la reconstrucción. No, crearon un fideicomiso, van a crear un fideicomiso con las figuras de siempre para ellos repartir el dinero. ¿Repartirlo cuándo? En campaña. Es decir, van a legalizar una práctica ilegal. Y como no se les va a permitir cometer esa ilegalidad, se van a hacer las víctimas y van a decir: no nos dejan ayudar al pueblo. Bueno, esa es una trampa. Sí. Esa es la de Morena, sí. ¿Cierto? Ok, muy bien. Además, creo que hay un problema legal ahí porque cuando reciban ese dinero, por ley está etiquetado para un fin específico, que es las campañas. Pero ha dicho el INE que pueden renunciar a parte de ese dinero. Es lo que ha hecho el PRI con su gasto corriente para este año. La clave es antes de que lo reciban. Sí. Si no ya se los dieron, ya no lo pueden desviar porque sería ilegal. Exacto. Por ende, este fideicomiso de Morena sería pues imposible, porque ellos no van a poder administrar esos recursos. La clave es decirle al INE: no me lo des. Exacto. Que el INE lo devuelva a la tesorería y que desde ahí se aplique. No, dámelo y yo lo distribuyo. Eso ya no se vale, ¿no? Correcto. A mí no me gusta la propuesta del PRI. No me gusta porque me parece que está cayendo en una competencia de populismo. Sí, parece. ¿Quién da más ahora? ¿Quién parece, da más? ¿no? La subasta al revés. ¿Quién propone recibir menos? Y esto deja abierta la posibilidad, se ha dicho muchas veces, hay que volverlo a poner sobre la mesa, de que regresemos a los esquemas que la construcción de la democracia mexicana trató de evitar, que es el hecho de que hubiera, uno, financiamiento público bajo la mesa, cosa que se practicó en México por años y años, claro, y que favoreció básicamente al partido que era hegemónico entonces, el PRI. Segundo, que haya absoluta inequidad en los esquemas de competencia electoral. Y tercero, que permita que se congele la circunstancia política como la tenemos hoy, que favorece básicamente la intención de voto, está favoreciendo a López Obrador.
Por eso me parece que tanto el PRI como Morena están coincidiendo en lo esencial, más allá de que Pablo tiene toda la razón en cuanto a la propuesta tramposa de Morena, con truco, con veneno. En el fondo los dos partidos me parece que coinciden en lo esencial, porque tienen la ventaja. El PRI es el partido que está mejor estructurado a nivel nacional y que eventualmente podría recibir financiamiento de sus militantes. Eso le da una ventaja respecto a los demás partidos que tienen menos estructura. Y en el caso de Morena, le facilita el hecho de que sin recursos para las campañas se congele la situación de intención de voto que hay ahora, o sea más difícil. O no se modifique, dirías. Modificarla, que tenga menos grados de libertad la contienda política para modificar las intenciones de voto, que en todas las encuestas serias dan una ventaja considerable. Pero a ver, retomemos ahí. Estamos viendo como una competencia entre los partidos de ver quién es el que se cuelga la medalla de renunciar a los recursos. Estaríamos de acuerdo en eso en principio. El Frente y el PAN por lo pronto han hablado de un 20%. Ya el PRI les puso la vara un poquito más alta, ¿no? El Frente habló de renunciar a todo el financiamiento, al 100%. No renunciar, sino que de quitar. Es la misma propuesta de Ochoa. Quitar el 100% del financiamiento a partidos políticos, que los militantes sufraguen los gastos de sus partidos. A mí, y Ochoa añade 0 plurinominales. Sí. Creo que hay partes buenas y partes malas. A mí la parte buena del PRI, la que me gusta, es renunciar al gasto corriente este año. Ahora que se necesita, ahí está mi 25%, 256 millones. Me parece bien. Me parece muy mal, y coincido plenamente con Enrique, regresar a los esquemas de 0 peso a partidos, que suena muy bonito, pero es populismo puro, y un populismo arcaico, como casi todos los populismos. Pero eso de que los partidos que la política sea para ricos solamente, me parece muy injusto en un país tan desigual como México. No podemos dejar a los partidos que se sostengan por sus militantes, cuando entonces vamos a tener diputados y senadores que son de la empresa tanto o del cártel tanto, que no podemos dejar, no podemos permitir. No puede ser política la elección únicamente para los que tengan dinero para sufragar campañas. El Estado tiene que garantizar cierto piso de equidad a quienes son inequitativos socialmente. No, el propósito original del financiamiento público era justamente eso. Exacto. Piso parejo, en primer lugar, y 2, cerrar el paso a que vinieran dineros de quién sabe dónde, ¿no? Sí. Y que compraran vínculos y compromisos. 1 del crimen organizado, del narco, o 2 de la empresa privada, ciertamente. Ahora, sí hay que reconocer que se ha pervertido el esquema de financiamiento público. Sin duda. El financiamiento público en México nació de manera significativa prácticamente con el IFE ciudadano allá en 1994. Había antes, pero las proporciones eran mucho menores. A precios del 2015, en 1994 eran más o menos 2,000 millones de pesos los que se usaban para financiar al conjunto de los partidos políticos. En el 2015 llegaron a 5,000 millones, y a precios del 2015, quitando el efecto de la inflación, ahora estaríamos cerca de los 7,000, 8,000 millones. 6,800 para el 2018, ¿no? Exacto. Es decir, estaríamos multiplicando por 3 o más. 3, 4 veces el volumen de dinero que se daba a los partidos políticos cuando empezó este sistema electoral, que ha cambiado varias veces, pero que en esencia es el que teníamos desde la época del IFE. Ahí yo creo que tú acabas de decir algo porque aquí hay 2 gastos. Uno, el gasto corriente, que es la nómina y el edificio y el que es lo fuerte. Y otro es la campaña. Sí. A lo mejor una iniciativa para ayudarle a los señores legisladores, que van a tener que discutir esto muy pronto, porque los priistas dicen que mañana presentan la iniciativa en el Senado, es distinguir, acabar con el gasto corriente, con el operativo, el que paga la luz, el agua, el teléfono, la renta y los puestos de toda la burocracia partidista,
pero mantener algo en campañas. Por ahí estaría más o menos. Tiene que haber, como todo en la vida es cuestión de grados, tiene que haber matices, un término medio. Sin embargo, no quiero dejar pasar de este apunte que señalaba Enrique, cómo se fue pervirtiendo, sobre todo en la reforma del 97. Ahí fue cuando se soltó todo el dinero a los partidos políticos. Se dijo entonces, para que no entre dinero del narco. Sabemos todos que ha entrado dinero del narco a las campañas, sobre todo en regiones donde hay mucha presencia de grupos ilegales, de grupos de narcotraficantes, de carteles, donde ellos inclinan la balanza en una elección. Claro, ahora si les quitas todo el dinero a los partidos, vas a generalizar una práctica nociva y perversa, pero además vas a tener que solo los que tengan dinero son los que pueden competir. Ese es el punto. A todos hay que darles dinero parejo y fiscalizar. Lo que debe ocurrir, en mi opinión, es bajar el recurso a los partidos políticos, es decir, menos dinero a campaña, pero no irnos al extremo populista del cero. Ahora bien, eso no se puede hacer en esta elección, porque la Constitución dice que no se puede reformar la ley electoral cuando ya empezó el año electoral. En un año electoral. Por tanto, eso regiría para la campaña de 2021. Es decir, a ver, yo retomo, me parece muy importante. Entonces lo que estamos viendo es pura pirotecnia, Pablo. Es decir, ellos saben que ya no se puede modificar, porque de lo que habló Ochoa es de una reforma constitucional. Pero se supone que ya empezó el año electoral, el 8 de septiembre. Ya no podrían, ¿no? Las interpretaciones de qué se puede hacer o no con la Constitución van a estar complicadas, porque si se modifica la Constitución misma para cambiar esa regla, bueno, entonces se diría que no se aplica. No se puede modificar, porque no se puede modificar la ley, y la Constitución es la ley fundamental. Pero si se modifica la Constitución... Pero la Constitución es la ley fundamental. Cualquier abogado te la echa abajo en la Suprema Corte. Bueno, pero ellos dicen que van a presentar iniciativa de reforma constitucional. Que la presenten y no va a proceder, van a quedar muy bien. O tal vez proceden y violarán la Constitución. La Constitución dice no se puede modificar una vez que empezó el año electoral. Una vez que empezó. Y vas a modificar la ley fundamental en materia electoral, que es la Constitución. Bueno, yo creo que, pero no soy jurista. Habrá que consultar con abogados. El propio INE señaló que se podría establecer un decreto de emergencia que permita esta salvedad, por lo menos en la parte de los recursos públicos. Sin embargo, el punto es que creo que se tiene que discutir a fondo. No basta simplemente con borrar de un plumazo el financiamiento público. Darles mucho dinero a los partidos no ha significado que no haya recursos ilegales. Hay muchos trabajos que han documentado que probablemente en la mayor parte de las campañas predomina el dinero bajo la mesa. Luis Carlos Ugalde ha hecho muchas ocasiones este análisis documentando y sustentando este hecho, pero quitándole los recursos, todos los recursos a los partidos, se va a generar probablemente un incentivo mayor para que esto suceda. Junto con el tema del dinero está el tema de la fiscalización. ¿Cómo se fiscaliza eficazmente con mucho dinero o con poco dinero para que no suceda esto que está pasando en las campañas? Es otro tema que debe ponerse sobre la mesa. Pues vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con esto, porque sí tiene mucha tela de dónde debatir y discutir, pero lo que creo es que se ha abierto una enorme discusión ahora, no sé si impulsada por la sociedad civil exigiendo el dinero, a lo mejor por la coyuntura del sismo y de la tragedia, pero es un tema que ya estaba presente, ¿no es cierto? Y que ya habíamos visto venir. Mensajes, regresamos enseguida. La política internacional bajo el análisis de expertos. Ana María Salazar, Carlos Rodríguez, Juan Pablo Spineto. Todo lo que te sorprende en la segunda década del siglo XXI. El Mundo Según. Martes y jueves, 10 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg.
Ahí el debate en torno a los dineros. Creo que vamos a ver una gran discusión. El punto es, si no todo esto, tú hablabas del caso de Morena al principio, pero hoy Enrique Ochoa se volvió en la bandera y se tiró como niño héroe, como si fuera su causa y su iniciativa, cuando a lo mejor saben de antemano que no va a prosperar esto en el Congreso. Que no prospera en esta ocasión, pero sí me parece que tiene contenido. En el caso de los plurinominales se abre un gran debate, y un debate de fondo. ¿Es el dinero a los partidos, sí o no? ¿Lo deben sufragar todos los contribuyentes o lo deben sufragar los simpatizantes? En mi opinión, debe ser el Estado. ¿Por qué? Porque los simpatizantes son de extracción social diferente y no puedes tener piso tan disparejo para partidos que van a ser propiedad de algunos empresarios. En eso no estoy de acuerdo. Sin embargo, en el tema de plurinominales, estoy de acuerdo 100% con la propuesta del PRI en materia de senadores. 64. 64 senadores. Fuera. En el Senado está representado el Pacto Federal y son igualitarios. Tienen los mismos senadores Quintana Roo que el Estado de México. Sí. Y por tanto, 2 por estado está bien, fuera los senadores de lista. Ajá. Pero en la Cámara de Diputados, yo pienso que, como todo, como lo anterior y como en la vida, es cuestión de grados. Quitarlos todos los plurinominales es muy mala medida. Hay que reducirlos. ¿Por qué? Porque las minorías en este país también necesitan representación. Tal vez están sobrerepresentadas, sí, y sirve para sobrerepresentar a los partidos mayoritarios también. Pero las minorías necesitan representación y necesitan tener un cauce en el Congreso. ¿Tu postura al respecto? Entiendo al PRI, porque le conviene y políticamente es muy vendible. Si hacemos el ejercicio de la actual legislatura de los diputados, el PRI tiene diputados de mayoría 155. Obtuvo en las votaciones de diputados de mayoría 29.8% de los votos. Ajá. Es decir, 30% para ponerlo en números redondos. Si solo hubiera diputados de mayoría, con el 30% de los votos se quedaría prácticamente con el 52% de las curules en la Cámara de Diputados. Evidentemente habría una sobrerepresentación. Y no solamente es el hecho de que los partidos minoritarios aparezcan, tengan presencia en la Cámara, sino el PRI, como es realmente el único partido que tiene una presencia nacional, que en todos los estados tiene estructura, tiene aparato, reparte sus votos a nivel nacional y eso permite que usualmente gane muchos distritos de mayoría, aunque gane por poquito. Por eso el 30% de los votos le dan el 52% de los diputados. Creo que sí se requiere ver con pinzas el tema de los diputados plurinominales. Pero, a ver, ahora volteo el argumento, es decir, tienen más curules y más diputados de los votos que obtuvieron, de los que la gente votó. Sí, por eso mismo. Hay una sobrerepresentación. Para el PRI en este caso, ¿no? Es decir, sí, claro. Es decir, no porque lo equilibran los plurinominales. Se compensa con los pluris. Es decir, las cifras que estoy dando son si solo tuviéramos diputados de mayoría, de distrito. Y hay casos como, por ejemplo, el de Morena. Morena obtuvo el 8.4% de los votos en 2015 y tiene 14 diputados, salvo los que ya se le pegaron de otras fuerzas, pero los originales eran 14, 4.7% del total. Pero, por ejemplo, hay el caso del PAN. El PAN también hubiera perdido, ganó el 21% de los sufragios en las elecciones del 2015. Si solo fueran de mayoría los diputados, se quedaría con el 19%.
Es decir, el PRI en un esquema sin plurinominales tiene una sobrerepresentación prácticamente a costa le va de mejor, todos los digamos. demás. Por eso digo, entiendo claramente el sentido de la propuesta del PRI. Al inicio de esta administración se habló de una reducción, hoy tenemos 500, se habló de bajarlo a 400 el total de diputados en la Cámara, es decir, quitar 100 pluris. Lo que Enrique Ochoa presentó esta mañana es quitar todos. Todos. Sí, creo que no va, que van a haber muchas voces, empezando por los aliados del PRI, que le van a decir, oiga, momento, claro, el Partido Verde, el PANAL, el PES, se van a quedar prácticamente sin ningún diputado, porque lo que tú estás proponiendo, aliado mío, claro, me va a cortar el cuello y no voy a tener representación. Es decir, tiene muchas aristas, es materia de discusión, es un largo debate entre politólogos, y lo más acertado de lo que he leído fue un ensayo de José Córdoba Montoya, si no me equivoco también María Amparo Casar, de reducir en 100 a los plurinominales, pero sí dejar un centenar de pluris para equilibrar sobre representaciones y darle voz en la Cámara a las minorías. Pero no, los senadores sí para afuera, ¿eh? O sea, tú propondrías un Senado de 64 sí, y una Cámara de 400. Sí. Probablemente se pudiera trabajar en varias líneas. Si el tema es que nos cuesta mucho, yo creo que sí, nos cuesta, estamos de acuerdo por eso, en eso, ese es el tema. Sí. El único factor no es el número de legisladores, sino la estructura de las dos cámaras. Y las comisiones, ¿no? La cantidad de comisiones, las comisiones inexistentes, claro, las asignaciones a las bancadas. Es decir, hay mucha tela de donde cortar y no solamente es la reducción del número. Habría que hacer cuentas y ver los escenarios y ver qué pasa con un esquema de 100, en qué tanto se equilibran las representaciones relativas, pero digamos al mismo tiempo que eso, habría que hacer esta ingeniería financiera de las cámaras. Antes de irnos a la pausa rápidamente, pero nuevamente para volver a los tiempos electorales. Esto ya no se puede modificar para el 2018. Estamos en las mismas circunstancias. En mi opinión, no. Eso se tendría que dar para la elección de 2021, lo que representaría un ahorro, si así lo quieren plantear. Ahora, es una propuesta enormemente popular quitar a los plurinominales. Claro. Nadie ha votado por ellos, bueno, de manera muy indirecta. Esto lo presentó por primera vez, que yo recuerde, Pedro Ferriz de Con. Pedro Ferriz hizo toda una campaña para eliminar plurinominales y tuvo un gran eco, tuvo un gran éxito. Y si Pedro está hoy tan bien catalogado como los candidatos independientes, es por su propuesta de quitar a los pluris. Que por cierto, al terminar este programa va a tener usted la retransmisión de La Silla Roja, donde tenemos justamente una conversación con Pedro Ferriz. Mensajes, volvemos. El 2018 ya está en el financiero Bloomberg. María Scherer, Kiren Miret y Esteban Illades tienen los temas clave respecto a campañas, partidos y los presidenciables. Urna tras otra, martes 9:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Gracias, don Enrique Ochoa, presidente del PRI, que propone, nos quedan 1 minuto y medio de aire, no nos alcanza el tiempo, pero sí valdría la pena un debate mucho más profundo. Rápidamente, porque no vamos a hablar del sismo,
y se nos cae. ¿Qué sigue con el sismo? ¿Sigue la reconstrucción? ¿Siguen los fondos? ¿Siguen los fideicomisos? ¿Sigue la revisión de los inmuebles? ¿Sigue... hay actos presumiblemente irregulares en la construcción de muchos de estos inmuebles que se cayeron porque son muy jóvenes? ¿Qué pasa ahora? ¿Con qué seguimos? Son muchos frentes. Todavía hay que recordar que sigue el rescate. Todavía hay unos cuantos inmuebles donde se están tratando de obtener, de sacar cuerpos que están ahí. Luego sigue la catalogación, porque uno son los inmuebles que se cayeron y otro los que están a punto de hacerlo. Es decir, hay muchos que están dañados, más de 300 tan solo en la Ciudad de México. Entonces, hay que muy probablemente definir si sobreviven, cuántos hay que demoler, etcétera. Y sigue el apoyo a la gente, porque hay mucha gente de todo tipo, gente afectada emocionalmente, gente sin familiares, gente desplazada de los edificios, gente que perdió su vivienda y que está en los albergues y que ya puso sus campamentos afuera de algunos inmuebles. Entonces, hay muchas tareas de corto plazo todavía que van a ocupar quizá 2, 3 semanas más. Y luego vendrá la reconstrucción. Yo creo que esa va a ser la parte más difícil porque ya se le habrá quitado el foco de atención tan grande que hay ahora. Un tema ahí que está causando y que me parece que va a causar mucho debate, porque vienen todos estos fondos y donativos internacionales y gente que ha dado dinero y la gente espera que pues le reconstruyan, ¿no? Cuando buena parte de esas propiedades pues son privadas, ¿no es cierto? Los dineros públicos, los que se ahorren de los partidos, los que done el gobierno, ¿tendrían que ir a reconstruir vivienda privada? Yo creo que México tiene esa característica, una generosidad sin límites. En la mayoría de los países del mundo, si tu casa se te cae y estaba asegurada, la libraste. Si no estaba asegurada, te vas a la calle. Aquí no es así y creo que es el espíritu, la esencia del mexicano, ser solidarios. Y, por supuesto, tiene que haber una ayuda para los que menos tienen. Planes de financiamiento accesible, cooperación. Nadie te va a ir a construir una casa, bueno, salvo algunas grandes compañías que han hecho unos negocios lícitos, legítimos, pero formidables en la Ciudad de México y en el país, que podrían poner algunas casas y reconstruir algunos edificios. Pero sí, dinero público tiene que usarse para ayudar a los más afectados. ¿Coincides con esto? Absolutamente. Yo creo que se van a empezar ya en poco tiempo programas federales y estatales para apoyar la construcción de vivienda, para apoyar rentas. Ya hoy la Ciudad de México anunció apoyos en materia de renta, pero creo que tiene que ser mucho más amplio y más estructurado. Y con la jerarquización, ¿no? Es decir, pues vamos primero a los que más lo necesitan, ¿no? A lo mejor los primeros fondos tendrían que ir a Oaxaca y a Chiapas y a Jojutla y a todos esos lugares. A Xochimilco. Y no necesariamente a la Colonia del Valle o a la Colonia Condesa, tal vez. Se nos acaba el tiempo, nos tenemos que ir, no se vaya. Enseguida, La Silla Roja, esta retransmisión, una conversación con Pedro Ferriz de Con, ahora que lo mencionabas. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Enrique. Gracias, señores. Muy buenas noches.